Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. Como siempre, sean todos bienvenidos a su programa por la mañana, en este lunes, donde ya estamos a 11 de noviembre del año 2019. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? Buenos días, Lindsay. ¿Eh? 11-11. 11-11 Así del es. 2019, el Sí. tiempo avanzando como siempre, e iniciando una nueva semana, Otoniel, con muchos temas, temas internacionales que de algún modo eh, trastocan el panorama nacional. Y lo digo por lo que está sucediendo en Bolivia. El presidente Evo Morales renunció en el día de ayer domingo, declinó de su posición, tanto él como el vicepresidente, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Una cantidad enorme también de funcionarios de ese gobierno que han venido renunciando en los últimos días, producto de un fraude electoral dicho no solamente por ese pueblo que se puso a una marchando, protestando porque le habían robado su voluntad, sino también porque se hizo una auditoría técnico-forense a los equipos que fueron utilizados. Y ayer decía el doctor Leonel Fernández, utilizaron el mismo lenguaje y fueron las mismas experiencias que se vivieron aquí. Y se habló del código fuente que fue tocado, se habló de que hubo un momento en que se paró todo el conteo por unas 23 horas específicamente, y luego del 83% de la votación, donde ya era evidente que en este proceso se tenía que ir a una segunda vuelta, pues de repente cuando se para, luego de ese 83%, al día siguiente aparece Evo Morales ganando las elecciones. Una serie de anomalías que hacían imposible que eso fuera así. O sea, humanamente, y la utilizaron también la palabra, humanamente era imposible que después de un 83% del escrutinio, de haber ya creado una tendencia, por lo regular eso permanece así. Es imposible que luego del 83% esto varíe significativamente. Bueno, pues ellos hicieron que variara, y variara tanto que llevara a Evo a que no tuviera que ir a una segunda vuelta electoral, llevándole más de 10 puntos porcentuales, que es lo que se estila en Bolivia, al contendor, a su otro contendor, Mesa. Y la verdad es que esto llenó de indignación, de molestia a todos los bolivianos, y por eso es que ustedes vieron que después del 20 de octubre hasta la fecha, los bolivianos permanecieron en las calles. De hecho, varias casas quemadas, incluyendo ayer la del propio presidente Evo Morales, destrozada la casa, la gente filmando. El pueblo no aguantó, y cuando un pueblo sale a la calle, señores, no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Y eso fue lo que pasó en Bolivia tras un fraude electoral terrible, donde se burlaron del pueblo boliviano. Los bolivianos ya estaban también cansados de enviarle señales a Evo Morales, y no la tomó, porque este era ya su cuarto periodo de llevar a cabo su plan. Sería el cuarto periodo consecutivo, porque eso es lo malo, cuando ya se van instaurando gobiernos de régimen, gobiernos dictatoriales, y eso era lo que de más en más se decía en Bolivia. Y ellos miraban el cuadro venezolano y ellos dijeron, nosotros no somos Venezuela, aquí a nosotros hay que respetarnos. Bueno, pues ahí llegó el momento para todos los bolivianos, que cuando Evo hizo, la verdad, que lo que tenía que hacer, que era una consulta popular, el pueblo boliviano le dijo, no, nosotros no queremos que usted modifique esa constitución para que usted se reelija. Y él, pese a todo eso, de cabeza dura, se fue el constitucional. Bueno, ganó ese proceso, pero él quería seguir como quiera. Así que así ahí es, Lindsay. vino el Ahí, gran ahí error de Evo. comienza, porque hay que decirlo,
poner en su justo contexto, Evo Morales fue un gran presidente de Bolivia. En sus primeros periodos, dos periodos anteriores, fue un buen presidente, y esto le llevó a entender que podía permanecer para siempre en el gobierno y que él era indispensable y que sin él Bolivia dejaba de existir. Y ahí es donde entonces comienza ahí viene el error. A establecerse mecanismos y a recurrir a métodos como los que ya muy bien ha estado explicando Lindsay, pero que hay que señalarlo, y ya tú lo decías, Lindsay. Evo Morales, al tener entonces para este proceso un impedimento constitucional, recurrió a ya había reformado la Constitución, sí. E incluso para poderse postular un tercer periodo. Pero ahora entonces procuró la consulta del pueblo a través de un referendo. Pues fíjense que perdió el referendo. Sí, el pueblo le dijo, no es que tú no seas un buen presidente, es que ya está. Ya está bueno, ya está la bien, democracia por la encima democracia de ti y de por encima de ti y de cualquiera, ¿verdad? Bueno, pues perdió el referéndum, no obstante haber recibido este revés, lejos de admitirlo y de aceptar la decisión de su pueblo, que le había confiado y elegido en 3 ocasiones, se va al Tribunal Constitucional de Bolivia. Allí, a través de un fraude procesal, un fraude legal y de interpretación, dicen que no, que le serían violados sus derechos si él no es postulado. Y declararon no conforme con la Constitución esa norma constitucional. Así Fíjense, es. lo mismo que se quería hacer aquí. Así es. Aquí se pretendió modificar la Constitución o, en su defecto, a través de una consulta al Tribunal Constitucional, echar por tierra, eliminar la cláusula transitoria 20ª de nuestra Constitución para que el actual presidente Danilo Medina pudiera postularse. Todos nos recordamos de eso. Y todos recordamos que lo advertíamos, que ese camino conduce al caos. Pues fíjese, exactamente eso le ha ocurrido al presidente Evo Morales, que no me alegro. Porque lo digo, Evo hizo un gran gobierno en Bolivia, hizo un gobierno en el que imperó la justicia social, ¿verdad? Le dio espacios a los indígenas marginados, a la gente más pobre, y creó las condiciones. Incluso recuperó gran parte de la riqueza que estaba siendo timada, que estaba siendo usufructuadas por las grandes corporaciones, como son las riquezas del gas, y las puso al servicio del Estado plurinacional de Bolivia, y desde ahí al servicio de los ciudadanos, y eso hay que decirlo. Y lo lamentable justamente es eso, que habiendo desempeñado un ejercicio como gobierno, como presidente de Bolivia, dañe todo esto, porque ahora nadie recordará que Evo Morales hizo transformaciones en Bolivia y que fue un gran presidente. No, lo que todo el mundo recordará, y en el mundo y en todo el hemisferio sobre todo, es que él intentó robarse un periodo adicional a través de un fraude. Pero además de que había recurrido a un método antidemocrático y justamente contrario a la Constitución para intentar permanecer en el poder. Entonces, esos son los espejos en los que debemos vernos. Pero los gobiernos, los presidentes, incluido el nuestro, presidente de la República Dominicana, se olvidan y solo se llevan de sus alcahuetes, de sus lisonjeros, de sus papagayos, de los que le dicen lo que quieren escuchar, que son indispensables, que son el mejor presidente, que son el mejor gobierno, que, bueno, el presidente nuestro en un acto público recientemente, lleno de ira, llegó a él mismo a decirse, y lo dijo con esta frase, lo voy a citar textualmente: es más, lo voy a decir, soy un mejor presidente que él. Espere que se lo digan, locura. Por Dios. Esa es la locura, justamente, Lindsay, que lleva a los presidentes a cometer los errores que ha cometido Evo Morales. Entonces, continuando con el paralelismo,
Una vez validada su candidatura a través del Constitucional, a través de un fraude legal de interpretación de la Constitución, entonces acudes a las elecciones. Pues él quedó bien posicionado. Sí. En la primera vuelta incluso dice el informe de OEA que lo ha llevado a Él esto, estaba a por anular las encima, elecciones. pero Él ganó no. la primera vuelta, pero O no sea, con los votos suficientes sí. para decidir esta elección en la primera ronda de votación, sino que Sin embargo, Otoniel, necesitaba ir a una segunda vuelta, a un balotaje. sí, Pues pretendieron evitarse el balotaje y a través entonces de un fraude electoral, disminuir o reducir y hasta eliminar las diferencias de votos existentes y alcanzar presuntamente la elección en una primera vuelta. bueno, exacto, aunque se ve ahí como ganador, la verdad es que la empresa que auditó los equipos dijo que no era confiable, o sea, los resultados de allí ya al final no se sabe porque ellos dijeron que fueron manipulados, incluso se violó también eh, la cadena de custodia, todas las palabras que Leodel utilizó, Mira, señores, código todas, fuente, código fuente, logaritmo, algoritmo, que eh, hay que hacer un la cadena recordatorio. de custodia, todo lo El utilizó. presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, el doctor Julio César Castaño Guzmán, debe buscar el informe de los expertos de la OEA para que él se encuentre, y yo pienso que luego de haberlo leído, tendrá que por lo menos pedirle disculpas a este país y al presidente Leonel Fernández, de quien él quiso mofarse cuando recurrió a términos técnicos del mundo de la tecnología electoral, como algoritmo, código fuente, software, y la cadena de custodia y la transmisión, que él quiso hacer una chercha con esto y habló de método del ritmo y todo aquello. Sí. Entonces, presidente de la Junta Central Electoral, también véase en el espejo. ¿Usted sabe qué ha ocurrido con los jueces, sí, los integrantes del Tribunal Supremo Electoral están presos de Bolivia? Procesados, perseguidos y también echados por su pueblo, sus casas saqueadas. Entonces, no abusen de la tolerancia de la gente, pueblo, de la paciencia de este pueblo. El día que se Si desborde. ustedes insisten en llevar esto a los extremos, como han venido haciéndolo, ya se cometió un fraude en las primarias, ahora se quiere limpiar el fraude mediante una auditoría que ya todos conocemos de que es también no es idónea para hacerlo. Desistan de eso porque Julio César Castaño Guzmán y demás integrantes de la Junta Central Electoral, insisto, yo espero que eso nunca ocurra aquí. Bueno, yo espero que la República Dominicana siga transitando por el camino de la paz, del sosiego, del entendimiento, donde los problemas nuestros puedan solucionarse a través del diálogo, de la concertación, pero si nuestras autoridades en este contubernio, gobierno y un sector, bueno, voy a decir todo, de la Junta Central Electoral, entonces puedes conducirnos a un camino de inestabilidad como está viviendo Bolivia. Mira, Otoniel, yo creo que el pueblo dominicano debe de aprender de esos países. Y no es que el pueblo dominicano no sepa cuál es el camino, porque ha utilizado esa vía en distintas oportunidades. El tema está en nuestras autoridades, en que esos son los primeros que deben de observar el patrón en que vienen comportándose los pueblos de la región. No solo es Bolivia. Bolivia porque es un caso prácticamente igual. No es similar, parecido, es igual al dominicano. Un proceso igual, ¿eh? Aquí no llegó la sangre al río. ¿Saben por qué? Porque esto eran unas primarias internas de los partidos. Así es. Simple y llanamente fue por eso. De lo contrario, aquí estuviera sucediendo exactamente lo mismo que pasó en Bolivia. Aquí
por esa razón, cada grupo se mantuvo en su lugar. Porque de algún modo, con esta división del Partido de la Liberación Dominicana, se rompía un poco con esa hegemonía que venía siempre ostentando en los últimos tiempos el partido mayoritario, el gran Partido de la Liberación Dominicana. Ya eso dejó de existir. Y ahí viene el nuevo proceso. Todavía el gobierno, viendo la situación que hay, insiste. Todavía la Junta Central Electoral, viendo la situación que se respira, no solo aquí en República Dominicana, sino en toda la región, y una República Dominicana, un pueblo que ya va de más en más quejándose, solamente hay que ir a las redes sociales para que vean cómo es que anda el ánimo de los dominicanos. Aún así persisten insisten por lo que vimos en el estadio Quisqueya. Claro, en mantenerse por ese caminito. Señores, es una burla lo que ha pasado aquí en este país tras el pronunciamiento de la Junta Central Electoral de manera extraña, jueves en la noche prácticamente, terminado el día, donde le anuncia al país de que una empresa que no se dedica a esos fines de auditoría técnico-forense, no es su especialidad, sino que son las finanzas, y que en el contrato en ningún momento habla de auditoría técnico-forense, le dice al país, mintiéndole, de que va a haber una auditoría técnico-forense a través de una empresa que no se dedica a eso y que tiene vínculos muy estrechos con el gobierno dominicano, o sea, con el presidente de la República, con Palacio. Entonces, eso es una burla y un exceso. No es las bocinas pagadas como dicen, aquí no importa cuántas auditorías se hagan, siempre va a haber una queja. No, eso es lo que queremos, que contraten la que participó en Bolivia, que contraten esa, no recuerdo es ni el siquiera nombre, contratarla porque fue la OEA, quien la propició. sugirió. Tú sabes, Lindsay, Pero quiero seguir, terminar esta parte para decirte, Otoniel, que todos esos ejecutivos, luego de ese proceso, luego de conocerse inmediatamente los resultados de esa auditoría, todos tuvieron que renunciar, incluyendo el presidente de la República, incluyendo Evo Morales. Pues con razón, aquí no se quiere hacer esa auditoría, porque saben que de hacerse, los resultados van a ser justamente iguales a los que pasaron en Bolivia, porque de hecho, Leonel Fernández se encargó de traer un experto de la prestigiosa Universidad de Georgetown. Y aquí vinieron esos expertos técnicos en la materia. Y él dijo que humanamente era imposible que los resultados variaran de la forma espectacular que lo hicieron. Aquí fueron peor que en Bolivia, porque aquí hubo votaciones a la 1:45 de la mañana, señores, e hicieron lo mismo, escanearon cédulas incluso, no fue que la gente fue a votar, ellos hicieron que la gente votara virtualmente. Esa era otra modalidad, que usted podía votar virtualmente. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que todo el mundo tuviera que salir de sus funciones. Por eso es que le están huyendo como el diablo a la cruz a hacer esa auditoría que Leonel Fernández primero tomó la iniciativa de irse a la misma junta y decirle queremos auditoría técnico-forense y que vengan aquí los observadores de la OEA, que vengan aquí los observadores de Unión Europea, que es sumamente importante porque habló allá, y también Estados Unidos, que vengan como observadores ellos y que quienes vengan a hacer esa auditoría sea con una licitación y que sea también una empresa acreditada. ¿Qué significa acreditada? Que goce de experiencia, que se dedique a eso, que goce de reputación. Eso es lo que Leonel le decía, no pedía otra cosa, pero está en disposición la Junta de hacerlo, no, porque saben que si lo hacen
se tienen que ir sin decir media palabra. Yo creo que sin que se haga la auditoría, porque sabemos muy bien cuáles van a ser los resultados, que ya de hecho lo sabemos, entonces aquí lo que procede es a que esos jueces simple y llanamente renuncien. Sabemos que no estamos en Bolivia. Han querido decir, y eso viene desde el gobierno boliviano, de que allá se dio un golpe de Estado. Allá no se dio ningún golpe de Estado. En Bolivia no se dio golpe de Estado. Fue el pueblo boliviano quien hizo posible que todas esas personas fueran para las calles, se salieran de sus posiciones. Por ahí anda un grupo volando. Hubo uno de los funcionarios que se montó en un avión y le dijeron cuántas cosas. Lo último que le dijeron a la aerolínea, no sé en qué quedó, que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen. Yo la verdad que lamenté mucho eso, porque realmente no sé si ese funcionario es culpable o no de lo que estaba pasando, pero son parte de las consecuencias que tienen que vivir los políticos por sus ambiciones desmedidas, por lo avaricioso que es, en lo que se convierten ellos en avariciosos, que se creen dueños luego de las posiciones. Entonces, llegó ese momento en Bolivia en que todos se tuvieron que ir, pero fue, no, porque ciertamente el jefe de las Fuerzas Armadas y la policía dijo, no, nosotros no estamos en disposición de reprimir a este pueblo. Ya habían 2 muertos, muchos heridos, y los propios policías, las propias Fuerzas Armadas, dijeron, no, espérense. En Chile ya va más de una veintena de gente muerta. Y ellos, conscientes de esto y de lo que se puede armar allá, y de un pueblo que estaba molesto, que señores quemaron casas y de todo, de funcionarios, de gobernadores, quemaron casas. La de Evo la saquearon de arriba abajo, la destruyeron completamente, señores. Que eso no está bien. No, claro que no. Lo que quiero decir con esto es que ya el pueblo estaba tan pero tan molesto que no era nada que quería. Era nada. Y ese pueblo que en alguna oportunidad le dijo a Evo, sí, nosotros te vamos a dar a ti, los bolivianos, te vamos a dar la oportunidad de que tú seas el primer indígena que te sientes en una silla presidencial. Óigame, este privilegio se lo dieron a este caballero, pero quiso quedarse en esa silla. Entonces, al final, la presión del pueblo, un pueblo tirado a las calles día y noche, hizo posible que Evo Morales, que todo el Tribunal Superior Electoral, que es el que lleva a cabo el proceso de elecciones en Bolivia, tuvieron que renunciar. De hecho, primero se llevaron presa a la presidenta y creo que 2 vocales. Pero al final todo el mundo tuvo que salir. Presión del pueblo. No fue las Fuerzas Armadas en sí. Las Fuerzas Armadas al final tuvieron que ceder. Y tuvieron que decirle a Evo, nosotros entendemos, el jefe de las Fuerzas Armadas, entendemos que usted debe echarse a un lado para permitir que este pueblo se calme. Porque él mismo y con su experiencia sabía que el pueblo boliviano no iba a dejar de estar en las calles. Lo que ocurre, Lindsay, es que hasta los mismos cuerpos de seguridad, la policía, estaban rebelándose. Claro. Y ciertamente las protestas eran masivas y tornándose violentas. Sí, muy y bien. Es lamentable que esto ocurriera. Hay que señalarlo. Nosotros estuvimos en Bolivia hace un tiempo y es una sociedad muy fragmentada. Ahí hay confrontaciones incluso de tipos raciales. Esa es la verdad, y lleno de resentimientos y de otro tipo de cuestiones. Y justamente un sector, no propiamente de origen indígena, es muy rabioso con los ciudadanos bolivianos descendientes de indígenas, incluido el presidente Evo Morales. Eso agrava la situación porque hay un elemento también de tipo racial. Tal vez de ahí viene mucho lo de saquear su casa y ese tipo de cosas, que insisto, eso es penoso, es condenable, porque no hay que llegar a esos extremos. Se reclama la salida y sale, pero de ahí a ir al domicilio,
a ir a su lugar más privado. No me parece bien, me parece incorrecto. Igual si ocurriera aquí, contra nadie, yo no creo en eso. Creo en que pueden darse protestas, exigir los derechos, sin llegar a esos extremos. Y luego, por supuesto, y es la advertencia que hago aquí, si ha habido violaciones de normas que infrinjan leyes penales, entonces que las instituciones, y eso está muy bien de Bolivia, que las instituciones puedan perseguir y eventualmente sancionar a sus autores. Porque allá, igual que aquí, la comisión de un fraude electoral es un crimen, es un delito. Aquí, conforme a la ley 1519, el recurrir a un fraude, como ocurrió en las primarias del pasado 6 de octubre, tiene implicaciones penales. Y de ahí lo interesante o lo relevante de que se esclarezca, sean debidamente investigados los hechos acontecidos en la República Dominicana el 6 de octubre. Y la necesidad de que se buscara, se contratara los servicios de una firma auditora que tenga la capacidad, pero sobre todo que tenga la objetividad, la reputación bien ganada para hacer una investigación forense del tipo que le ha sido reclamado a la Junta Central Electoral. Y una vez establecido esto, entonces los funcionarios de la Junta Central Electoral, que en contubernio con funcionarios del gobierno de la República Dominicana se hayan visto implicados en este fraude, que las instituciones nuestras, si es que todavía existen, entonces tomen el curso legal correspondiente, que no es otro que completar una investigación y procesar a los responsables. Pero lo que se quiere es ocultar esto, taparlo y de alguna forma impedir que el país conozca lo que realmente ocurrió el 6 de octubre y que ya ha sido puesto en evidencia por las abrumadoras pruebas que han sido puestas de manifiesto, pero además por un informe objetivo, porque está alejado de los actores del proceso del pasado 6 de octubre, como lo es Participación Ciudadana, que además tiene experiencia, la única institución que estaba acreditada como observador en la Junta Central Electoral para las primarias del 6 de octubre y que tenía la obligación de presentar un informe, y que lo ha hecho y que ese informe da por sentado que hubo graves irregularidades hasta el punto que lo llevan a concluir que esta elección de la candidatura interna del Partido de la Liberación Dominicana es ilegítimo. Y si es ilegítimo no puede permanecer porque es ilegal, deviene en ilegal, y por consiguiente lo que debería hacerse es continuar con la investigación, hacer una auditoría verdaderamente técnico-forense y que sus resultados entonces puedan ser aquilatados, apreciados y derivar de él las consecuencias. Ayer leía, Lindsay, con esto te paso la palabra, una declaración pública que hacía el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque. Y me quiero detener en un elemento, porque nosotros lo habíamos advertido. Bueno, pero como lo dijo Antoniel Bonilla, eso no tiene mayor relevancia. El doctor Alburquerque, con su experiencia, decía que el costo de la contratación de la firma auditora por unos cerca de $300,000 no se corresponde. Y él llamaba la atención sobre eso. Ahí está la declaración de él. No se corresponde con la complejidad del trabajo técnico, palabra más, palabra menos, que debe efectuar, que debe realizar la firma auditora. Poniendo de relieve que esto, aunque en el contrato se señala de que es para sus honorarios y los gastos del procedimiento, evidencia, no lo dice exactamente, pero de lo que dice se extrae, evidencia
que no habrá tal auditoría forense, Lindsay y amables televidentes. No habrá tal auditoría forense. Habrá un informe, ustedes verán, con palabras muy bonitas, muy rebuscadas, técnicas, y que lo único que buscarán es intentar ocultar lo que allí se produjo. Porque no cabe duda, e incluso si usamos el elemento de comparación, que es uno de los elementos de cualquier investigación, lo que ocurrió en Bolivia, tomando en cuenta las estadísticas y tomando en cuenta lo que era la proyección con más del 88% de los votos escrutados, igual que aconteció aquí, que conforme a los expertos, incluso de universidades del más alto nivel de los Estados Unidos, como buscó el presidente Leonel Fernández, la opinión de un experto, decía que estadísticamente es imposible, improbable, hacer una variación luego de que se ha computado, en este caso, alrededor del 90%. Incluso ayer lo decía el presidente Leonel Fernández, lo vi en una presentación que hizo donde juramentaba a ex miembros del viejo partido y que pasan a la fuerza del pueblo. Él decía que los expertos en esta materia, en estadística de este tipo, señalan que con el 70% es improbable, casi imposible, hacer una variación de las proyecciones. Pues aquí, con el 88, 90%, pasó a variar los resultados. Ya sabemos que esto se dio porque conforme lo dice Participación Ciudadana y que ya el presidente Leonel Fernández lo había señalado con mucha antelación, en el sur, justamente, en la parte sur del país, se estaba supuestamente votando a las 2 de la mañana. O sea, a las 2 de la mañana del día 7 de octubre. También esto, si fuera real que estuvieron votando, viola la norma, viola la ley, porque estas personas no estaban en fila, sino que fueron llegando una vez cerrados los centros de votación. Y esto permitió que llegaran, que pudieran ser colocados votos inexistentes. También decía que se comprobó que eran escaneadas las cédulas de los ciudadanos para desde una posición remota también ejercer el sufragio por estos ciudadanos que le habían sido escaneadas sus cédulas. Todo esto debería abarcarlo la investigación técnico forense, pero al examinar la contratación que se ha hecho, nada de eso será buscado, nada de eso será materia de escrutinio, ¿verdad? de este levantamiento técnico que debía hacer la firma Deloitte, porque la firma Deloitte, ya hemos dicho, tiene una reputación muy dañada a nivel global y además aquí en la República Dominicana sus vínculos económicos con el gobierno son muy estrechos, tanto así que ofrece servicios a ministerios importantes del gobierno de Danilo Medina y del candidato de ese gobierno, que fue quien ha usufructuado, quien ha sido el beneficiario del fraude a gran escala que se hizo el 6 de octubre, y de gente incluso que estuvo muy cerca a elementos vinculados al fraude. Ahí está incluso, ha sido contratista, ha dado servicios o tiene un contrato vigente con el Ministerio de Administración Pública que dirige nada más y nada menos que el tristemente recordado el señor Ventura Camejo. Sí. También en Hacienda, ya sabemos cómo andan las cosas ahí, y entre otras, y también ha sido el representante local de Deloitte, también ha sido asesor del presidente Danilo Medina, pero además su empresa participó en la evaluación técnica, en la evaluación de la propuesta económica junto con Andy Dauager en Punta Catalina, Odebrecht. Por ahí andan las cosas. Bueno, pues la empresa Ethical Hacking es la empresa
que ha auditado en Bolivia, Ethical Hacking, tiene una experiencia envidiable en la materia, no en finanzas, no, en la materia. Y además es una empresa acreditada internacionalmente. Que la traigan, no se van a atrever a traerla porque saben cuáles van a ser las consecuencias. De hecho, no, el pueblo no tiene ninguna duda. El pueblo sabe que aquí hubo fraude. Todo el mundo lo sabe. Ese no es el problema. El problema es que nosotros queremos que venga esa firma a auditar esos equipos, porque esos equipos, no solamente para evidenciar el fraude, que de hecho eso es lo que obviamente se pretende, sino también para dejarle claro, no solamente a los funcionarios, tanto del gobierno como de la Junta, que andan buscando la manera de cómo dejar esos equipos para este nuevo torneo electoral. Porque yo creo que ellos fallaron. El gobierno falló. El gobierno tenía que utilizar esos equipos ya en el proceso que viene. Y en esta primaria hacerlo de otra manera, que ellos podían hacer su truchimanería de otra manera. Es que no hubiesen tenido candidato, Lindsay. Sí, no, porque tú sabes muy bien cómo ellos hacen sus truchimanerías. Es que sin las máquinas no tuvieran candidato. Que al final ya esos equipos no se van a poder utilizar y el plan del gobierno se les está yendo a pique. Se les está yendo a pique porque no van a poder utilizar esos equipos. El descaro de la Junta Central Electoral es tan grande. Señores, que ellos llamaron de que a una convención, una reunión de todos los partidos políticos para este próximo jueves. Una audiencia pública. Una audiencia pública, de que para ver si ellos quieren o no quieren los equipos. Ustedes saben que no. Que ya todos los partidos se han pronunciado en contra, los de oposición, porque el partido de gobierno, la cáscara que queda ahí. Ese partido de gobierno está impulsando y buscándole todas las vueltas y pagando todo el dinero del mundo a las bocinas para que digan que esos equipos son buenos. Lo único es que ya el pueblo no se traga esa. Entonces, eso por un lado ha quedado evidenciado. Yo lo que creo es que evitándole al pueblo lo que pasó en Bolivia, yo creo que sin que se tenga que llegar ahí, los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral deben renunciar. Deben renunciar. Y lo tienen que hacer en particular, ya. El que más sospecha llama es el presidente de la Junta, sí, en realidad. pero tienen que renunciar. No se ha comportado a la altura de las circunstancias, ni de la delicadeza del cargo que ostenta. Así mismo. Pero yo creo que deben de renunciar todos. Yo me quedo con el presidente. Bueno, y además crear un grupo de, digamos, que sirvan como veedores, una junta directiva. Ahí lo que hace falta más que eso, Lindsay, es un presidente con carácter, con autoridad y que esté revestido de la idoneidad e independencia que aparentemente no la tiene el actual presidente de la Junta Central Electoral. Y que sea sugerido que no tenga connivencia con el gobierno. Porque ¿qué es esto? Bueno. Es que un árbitro electoral, un presidente de la Junta Central Electoral, no puede tener hijos nombrados en el exterior como embajadores. No puede tener, como se dice, hijos funcionarios su consorte en un ministerio. Así no se puede. Porque ¿dónde está la independencia respecto del resto de los actores? Es esto. Sí. Entonces, bueno, pero no solamente... No es que él no sea o no honesto, eso yo no lo sé. No estamos en esto, es la tranquilidad de este país lo que está en juego. Entonces, al final, yo lo que creo es que todos esos miembros deben de irse por la tranquilidad de este país y que los nuevos miembros participen todos los partidos políticos en la selección de esos miembros. O que haya por encima de ellos una junta de árbitros, un grupo que represente bien a esta sociedad dominicana, porque de lo contrario, los dominicanos no vamos a estar tranquilos. Este es un proceso que, por sus propias características,
tiene sus complejidades. Si a eso le sumamos la poca credibilidad de los integrantes de esa junta, entonces, señores, vamos a ir a un proceso que puede terminar con una población tirada a las calles. Y eso es lo que queremos evitar. Y se le puede evitar. Ahora bien, hay una ala del gobierno que quiere propiciar un ambiente de caos precisamente. Hay una ala del gobierno que lo que quiere es provocar un ambiente de tanto caos que no hayan elecciones en el país. Y eso también hay que verlo con tiempo. Yo digo que todo esto se tiene que solucionar antes de que llegue diciembre. Antes de que empiecen las fiestas, que eso es lo que ellos están esperando. Aquí el problema se tiene que resolver antes para que los dominicanos podamos cenar tranquilos el día 24 de diciembre. Con todos estos temas ya completamente resueltos. Esa junta, ese consejo, ese pleno, ha perdido todo tipo de credibilidad del pueblo dominicano. Esa es la verdad. Y por otro lado, decirles a ustedes que hoy veo ahí a José Luis Taveras escribiendo sobre la experiencia que él vivió con un PLDista. Parece ser que un PLDista de muy alto rango, y que ese PLDista le decía, o sea, a una gente del gobierno, que aquí no va a haber forma posible de que ellos salgan del gobierno, porque van a tener dinero que con 5 funcionarios del comité político de ese PLD, ya nada más con 5 reúnen ellos 5,000 millones, dando cada uno de 1,000 millones de pesos, porque esas son personas que tienen fortunas por encima de los 10,000 y 20,000 millones de pesos. Oiga usted eso. Y que con 10,000 o 20,000 millones de pesos en las calles no hay forma posible de que ellos puedan salir. O sea, esa es la visión, la percepción que ese grupito de Palacio tiene. Ellos entienden que este pueblo dominicano, y es tanto el dinero que ellos mismos reconocen tener, que ellos entienden que a base de mucho picapollo, tanque de gas y estufita, a este pueblo se le lleva a votar como ellos quieran. Pero quedó demostrado de por Dios en el proceso pasado que eso no es posible. Que los dominicanos están acostumbrados ya a coger el tanque de gas, a coger la estufa, a comerse el picapollo y los 500 pesos e ir y votar por quien a ellos les venga en ganas. Sí, pero compraron un tercio, según dice Participación Ciudadana, de los votos que recibió. Compraron ese tercio, pero ese tercio, el 32%, no fue suficiente para ellos lograr su objetivo. Tuvieron que hackear los equipos de la Junta Central Electoral. El dominicano está acostumbrado a recibir los cuartos. Olvídate de eso. El dominicano está acostumbrado a eso. Yo creo que deben tomarse medidas, Lindsay. No, pero yo no estoy diciendo que no se tomen medidas. Por eso yo estoy hablando de la experiencia que cuenta José Luis Taveras cuando él explica que ese PLDista tiene en la mente, ese funcionario PLDista tiene en la mente de que con mucho dinero, como todos los dineros que ellos tienen, ellos se quedan. Y yo digo, eso no es así. Los dominicanos entienden que el presidente de la República y el PLD, si usted sale a hacer una encuesta seria en el día de hoy, la mayoría de los dominicanos entiende que esa gente se tiene que ir. La mayoría entiende que el candidato presidencial de esa organización, de ese grupo de Palacio, es un candidato inepto, que no está calificado ni cualificado, que no es un candidato que represente a la mayoría de los dominicanos, no lo es. Es un candidato que de hecho padece de déficit de atención, padece de una serie de condiciones que no lo hacen ni medianamente posible que llegue a un proceso, a unos niveles, digamos que quizás llegar a un tercer lugar de manera cómoda. Entonces, si este proceso que viene a continuación
señores, se va con las condiciones que hoy existen en el panorama actual, yo avisoro que va a ser un proceso altamente riesgoso para la seguridad del pueblo dominicano. Y por lo que hemos visto en Bolivia, aparentemente cuando esta gente llegan al poder, no, y se extralimitan de lo que pueden hacer y no hacer. Señores, esa gente se obnubilan, esa gente se vuelven ciegos y tiene el pueblo que tirarse necesariamente a las calles porque no lo entienden por las buenas, porque ellos creen que el poder lo puede trastocar todo y no es verdad. Ese es el ejemplo que Bolivia acaba de dar, que no es verdad que por más poder que usted tenga, hay un límite y cuando usted no lo acepta ese límite, entonces viene el pueblo y te lo pone y te lo impone ese límite y te dice, no señores, hasta aquí que usted llega. Y es hasta aquí que usted llega de la peor forma, porque entonces se llega a estados de violencia. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de insistir aquí. Ahora bien, ¿va a entender el presidente actual de nosotros, el presidente de la República, va a entender esto? Pues miren, yo particularmente digo que no. Como yo también sabía ese 6 de octubre que aquí Danilo Medina se iba a imponer a las malas, a la brava, a la cañona, y se lo dije yo en varias oportunidades a varios funcionarios, incluyendo a varios, dirigentes de esa organización que hoy pasaron a la Fuerza del Pueblo, sentado él ahí, yo le dije, mire, yo no estoy segura de eso, y él me dijo, no, tranquila, nosotros tenemos eso, y yo le decía, yo no, porque señores, un hombre como Danilo Medina que se paró en un estadio aquí de basquetbol a decir que ese penco era su candidato y que él iba a votar por él, el amor propio de él y ese orgullo, más que ego. Ese ego tan grande del presidente Medina, no era verdad que él iba a dejar que Leonel Fernández fuera el candidato. Primero que entre el mar. Pero no iba a ser posible eso. Y yo lo dije. Iba a ser lo que se pudiera y lo que no se pudiera para impedir que eso fuera así. Y lo hizo. Lo hizo. Todo el mundo vio cuando él no tuvo ningún miramientos en coger a las 5:30 de la tarde para el comando de campaña del propio candidato Penco. Y más atrás le siguió Danilo Díaz. A las 5, cercano a las 6 de la tarde, salió despavorido por ahí Danilo Díaz de nuevo de esa. Y eso era un entra y sale y una cosa. Y ya a las 6:30 ya ellos empezaron a dar el último zarpazo. Para hacer posible que ese plan, no importa lo que pasara después, que fuera muy evidente, que pasara, pero ellos tenían que irse y trabajar para que fuera posible que Leonel Fernández, pese al 32% de compra de cédulas, no podían con él, entonces había que meterle mano de lleno a esos equipos. Y lo hicieron. Ustedes vieron todo el patrón de comportamiento de la zona sur de este país exclusivamente. Entonces, yo lo que entiendo es, ¿cederá Danilo Medina pese a lo que está pasando en Bolivia? Miren, yo particularmente digo que no. Yo digo que no va a ceder. Y esos descarados de la Junta Central Electoral tampoco van a ceder porque saben muy bien que el destino de ellos es un destino bastante incierto, oscuro, porque ya la presidenta del Tribunal Superior Electoral de Bolivia está, miren, cogía, está presa, se la llevaron presa, con los grilletes en las manos, ahí en los puños, como también 2 vocales, y lo presentaron así mismo a la sociedad, y de ahí, presa. Andan buscando a Evo Morales también. Entonces, señores, de la única manera que este gobierno va a entender, ustedes saben cuál es, yo no la quiero decir, pero todo el mundo sabe lo que va a tener que pasar en este país para que ese señor presidente de la República y todos sus secuaces entiendan, porque por las buenas no van a entender, es evidente que no.
Parece ser que eso es un mal, parece ser que eso es un gusanillo, que no hay forma posible de que hagan retroceso, de que puedan retroceder. Y al no tener forma de entenderlo, entonces es el pueblo que se tiene que lanzar a la calle a poder detenerlo, porque de lo contrario, siguen ahí como el caballo cuando le ponen las dos ojeras esas en cada lado. Tenemos que pausar, así que vamos a pausar. Veo que Leonel Fernández escribió hoy en el Listín Diario un artículo de lo más bonito hablando sobre esta nueva fuerza política que ha nacido en la República Dominicana, el compromiso que hay, las razones, la visión de esa entidad. Pero luego de la pausa seguiremos comentando al respecto.